Convivencia para el Bienestar. Recuerda, estamos todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde para hablar de buenas prácticas en comunidad. Hablamos aquí de espacio público, de movilidad sustentable y tenemos muchísimos temas súper interesantes para ustedes. Quédese, no le cambie, estamos a través de Tech Sounds Radio 94.9 de FM, también estamos a través de la plataforma de Tech Sounds Radio en YouTube y también en nuestra página de Convivencia para el Bienestar. Síganos, denle like a los programas que también están en YouTube y también están en Spotify. Y bueno, pues esta semana tenemos dos celebraciones súper importantes. Hoy es el Día de las Personas Cuidadoras, de aquellas personas que se dedican a cuidar a una persona enferma, a un anciano, a los niños, y que tenemos que tener toda esta infraestructura en la ciudad que a veces no la tomamos en cuenta. Por eso se nos hace tan difícil a veces ser una persona de cuidados, de que se dedican a cuidar a las personas, ya sea un familiar, ya sea pues alguna persona, alguna amistad, porque también a veces pues las amistades, como luego dicen, las amistades son los hermanos que elegimos y a veces cuando se llega el momento, pues hay que sacar la casta y apoyar a las personas que lo necesitan. Y bueno, también el día 8 de noviembre es el Día Mundial del Urbanismo. Ya todo el mes pasado le estuvimos hablando sobre Octubre Urbano, tuvimos aquí a la directora ejecutiva a nivel mundial de ONU Habitat, la señora Ana Claudia Rosbach. Y bueno, pues juntando estas dos celebraciones, el tema de cuidados, el tema de la infraestructura para el sistema de cuidados y también el Día Mundial del Urbanismo, es que decidimos invitar justo a la arquitecta Roxana Alcalá Ali, que ya ha estado con nosotros en otros programas. Ella es experta en planificación urbana, es directora de Espacio Público de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Gobierno del Estado de Nuevo León. Y sabemos que tiene una gran experiencia y tiene una visión pues muy padre de ver la ciudad. Entonces ustedes búsquenlos ahí en YouTube, ya tienen otros programas con ella. Y arquitecta, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Ale, por recibirme otra vez. Es muy interesante. Fíjate que la vez pasada que estuviste aquí con nosotros hablando un poco de este tema, traíamos otros temas, pero quedó como en el tintero el hacer como un poquito más de conciencia respecto a la infraestructura que debe tener una ciudad para que tener un sistema de cuidados que yo, según yo tengo entendido, no sé si ya tenemos o no tenemos como sociedad, pero tenemos que tener una infraestructura como aterrizada, que no sé si ahorita la tenemos. ¿Tenemos infraestructura aterrizada? No, y justamente esto que mencionas, el pasado 29 de octubre se anunció que en la Ciudad de México se va a iniciar con el sistema público de cuidados. Digo, para la Ciudad de México, que pues siempre van un pasito adelante de nosotros. Claro. Esperemos que pronto también en Monterrey ya se empiecen a tomar en cuenta este tipo de estrategias. ¿Este sistema de cuidados en qué consiste? Bueno, es una estrategia que ya se ha llevado a cabo en otros lugares del mundo. De hecho, por ejemplo, en Bogotá ya van mucho más avanzados que nosotros con estos temas. Y son programas en los que lo que se busca es apoyar de diferentes maneras a las personas cuidadoras, que como bien ya lo mencionaste, son aquellas personas que tienen a personas a su cargo, que son sus dependientes, ya sean niños, ya sean personas mayores, enfermos con alguna enfermedad crónica que es inmovilizante o alguna enfermedad terminal. Y normalmente estas personas, pueden ser profesionales, pero la mayoría de las veces sabemos que recae sobre algún familiar, como lo comentabas, y especialmente sobre las mujeres de la familia. Entonces lo que buscan estas políticas públicas es darle espacio, en primer lugar, para cambiar este paradigma de que la mujer es la cuidadora. O sea, se busca una repartición más equitativa de este trabajo de cuidado, que es una labor que normalmente es silenciosa y que tiende a ser no remunerada. Así es. Y lo que se busca también es darle oportunidades a estas personas cuidadoras, por ejemplo, con centros de capacitación para que aprendan algún oficio, o sea, que de alguna manera se puedan también, al quitar un poco de ese tiempo que le dedican a los cuidados, por ejemplo, cuando en un sistema de cuidados se crean guarderías o se
centros de rehabilitación, cuando el dependiente es una persona con discapacidad, con este tiempo que le queda libre al cuidador, que también pueda aprender y desarrollar nuevas habilidades o incluso se hacen algunas actividades para relajación y para cuidados del cuidador. Fíjate que eso es algo bien importante lo que nos está mencionando la arquitecta Roxana Alcalá, porque a veces el que cuida resulta que al final del día casi resulta enfermo física y mentalmente. O sea, agotado porque pues a veces se requiere mover un enfermo, y se requieren técnicas para mover un enfermo. Quienes son enfermeros o enfermeras saben que ahí sí lo aplica la de más vale maña que fuerza. Sí. Y porque existen técnicas especializadas, pero resulta que luego ya cuando tenemos un paciente y quienes hemos tenido pues esa situación en casa, de repente dices, oye, ya tiene 6, 7 meses en cama, 3, 4, 10 años en cama, y la persona que lo cuida se va demeritando. Claro. Y emocionalmente, cuando una persona emocionalmente está firme, puedes hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando las personas emocionalmente no estamos tan como al 100, nos cuesta más trabajo hacer las cosas. Por eso me parece muy interesante lo que nos está diciendo. Sí, de hecho, en 2022 el INEGI ya realizó la primera encuesta para el sistema público de cuidados aquí en México, que es como el primer acercamiento para tener una radiografía de cómo está funcionando el tema de los cuidados en nuestro país. Y pues se estudió tanto el perfil de las personas dependientes como el de las personas cuidadoras. Y dentro de esta radiografía se identificó que las personas cuidadoras mostraban pues signos ya de fatiga crónica, de depresión, esto que mencionas, o sea, el cuidador también se va desgastando con este tipo de trabajo. El cuidador se va enfermando, Eso es algo, y sobre todo cuando son enfermedades muy largas, muy desgastantes, cuando son personas pues ya grandes a veces, que a veces ya no tienen mucha conciencia de la realidad. Y nos parece muy importante este tema porque es un tema que lo tenemos ahí presente, pero no le ponemos atención. Sin embargo, ahí está. Y son personas a veces para cuidar a un enfermo, y créanmelo, se necesita 3 turnos, mañana, tarde y noche, porque es súper difícil estar con un enfermo en cama o con por ejemplo, en este caso, quienes tienen bebés pequeños y que por alguna razón no pueden estar en guardería porque ya han tenido muchos episodios de infecciones, y que a veces ya te dice el pediatra, ¿sabe qué? Ya no lo puede llevar a la guardería porque se va a seguir enfermando, ya no le podemos dar tanto antibiótico. Y entonces tienes que recurrir a una persona que te apoye, y esa persona pues también deja de hacer cosas. ¿Qué infraestructura deberíamos de tener en la ciudad para facilitar un poco más esta actividad de cuidados? Bueno, de hecho, el concepto más importante en este tema de la ciudad de cuidados es el de la ciudad compacta, que los usos del suelo estén todos en proximidad, y para ello en la ley de la vivienda se estipula que existen radios a los que debe estar el equipamiento que necesitan normalmente las mujeres con sus dependientes. Por ejemplo, que si se va a hacer un fraccionamiento, que a menos de 300 metros debe haber comercio pues al por menor, que es como lo que necesitas todos los días. Sí. Debe haber parques, debe haber, o sea, ya un poco más lejos, como a 1 kilómetro, debe haber guarderías, debe haber preescolar, a 2.5 kilómetros debe haber clínicas. O sea, que el cuidador pueda desempeñar su labor de cuidado en un radio que le sea cercano, porque pues también, como bien lo mencionas, si bien invierte una cantidad impresionante de tiempo en cuidar a su dependiente, también son muchos los traslados que tienen que realizar derivado de estos cuidados. Y nos estamos haciendo una población, sí tenemos muchos jóvenes, pero nos estamos haciendo una población ya pues vieja, porque estamos vieja no peyorativamente, sino con mayor número de adultos mayores, porque ahorita déjenme decirle que estas generaciones como la de nosotros, en alguna otra época, gente de mi edad ya estaba en su casa jubilada,
Y ahorita no, seguimos económicamente activos y seguimos haciendo cosas con mucho entusiasmo y todo, pero también de repente decimos, esta ciudad como que no se creó para ciertas edades, como que siempre pensamos que vamos a ser jóvenes y pues déjame, le tengo una noticia, no siempre va a ser así. Y a veces vamos a necesitar, digo, se los digo yo que de repente he estado como media incapacitada, se te hace difícil todo, trasladarte, etcétera. Y ahorita hablando de esto, de estos temas que tenemos que tener como al alcance, esta infraestructura, que si un hospital, que si, incluso fíjese, algo bien interesante, me comentaban que en el centro de San Bernabé, en el centro comunitario de San Bernabé, en el macrocentro, que ahí dan terapias muy buenas de fisioterapeutas. Entonces, eso te ahorra, por ejemplo, para la gente del poniente, no tenerte que trasladar hasta acá, hasta o Lázaro Cárdenas, o trasladarte hasta pues el centro, donde hay muchas partes donde te dan ese tipo de infraestructura. Y eso se me hace muy bueno, por si usted no lo sabía, en el centro comunitario, digo, no sé cuál sea el protocolo, pero a mí me han platicado y gente que lo ha vivido, que está padre porque lo tienes cerca de tu casa. Bueno, para los que viven para allá, sí. ¿De aquel lado? Porque si no, pues si vives en Guadalupe, pues no, si te queda un poco lejos. Sí, pues es necesario, o sea, cuando los procesos de planeación urbana son importantes justamente por esto que mencionas. O sea, la ciudad ha crecido desmedidamente. En los últimos 30 años la población se ha duplicado, pero la mancha urbana ha crecido 3 veces. Entonces cada vez hacemos recorridos más largos, cada vez somos más personas. Y este proceso de crecimiento poblacional en los últimos años con el fenómeno del nearshoring se ha acelerado. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar en unos años? El tema de la planeación urbana es de suma importancia justo por esto que mencionas. Si se va a hacer vivienda en un lugar, pues necesitas dotarle todo el equipamiento y servicios para que esa vivienda sea habitable. Necesitas, como dices, escuelas, clínicas, centros de abasto, etcétera. Yo les he comentado ya aquí en el programa que cuando vino la pandemia, pues que estábamos encerrados, no lo sentimos mucho, pero se vino la debacle económica para mucha gente que tenía negocio. Entonces resulta que luego ya no podían pagar esos colegios carísimos, que de repente decían, pues ¿a dónde llevo al niño? O sea, tenías que avanzar 6, 7 colonias para poder llevar al niño a una escuela pública, que era lo que en ese momento te permitía tu posibilidad económica, porque pues, ¿qué haces? Pues no hay más, y es una infraestructura que se necesita. La escuela y todo esto tiene mucho que ver por el sistema de cuidados, porque imagínate que tú cuides a una persona, pero además tengas que llevar a un niño a la escuela, está medio complicado. Sí, y de hecho, bueno, también por eso culturalmente como que recae más sobre la mujer. Y lo que comentabas hace un momento sobre el tiempo que se invierte en esto, en esta encuesta que les menciono de 2022 sobre el sistema de cuidados que hizo INEGI, se descubrió que las mujeres las mujeres que están dedicadas a los cuidados invierten 39 horas a la semana a los cuidados de sus dependientes. O sea, es un trabajo de tiempo completo. Sin remuneración. Sin remuneración. Y los hombres, pues digo, también es mucho tiempo, son 30 horas en promedio, pero no es lo mismo. Normalmente sobre la mujer recae como tú dices. Si está cuidando al papá y además tiene que llevar a los niños a la escuela, son más traslados. Y además las mujeres dependen más del transporte público que los hombres. Aquí en México el 39% de las licencias de conducir están a nombre de mujeres, el 61% está a nombre de hombres, cuando en México somos más mujeres que hombres. Es decir, las mujeres tienen menos vehículos propios que los hombres y hacen más traslados relacionados al cuidado. Fíjense que eso es súper interesante porque, o sea, eso quiere decir que cuando hay un coche en casa, pues no se le deja a la mujer, que a lo mejor va a hacer 20,000 vueltas, que sea al súper, que si llevar a la mamá al doctor y que luego a la rehabilitación y luego al niño a la escuela y luego que llevar el lonche, porque las mujeres volteamos mucho. Y eso pudiera parecer como algo o sea, lo hemos tan normalizado que ya como que lo vemos así, nada espectacular,
de que las mujeres todo lo que hacemos. Sin embargo, si tenemos una ciudad compacta y donde tengamos todo a la mano, digo, yo la verdad es que porque tengo que venir a trabajar para acá, para el centro, pero yo en fin de semana, si no salgo de mi pedacito, de mi colonia, yo soy feliz porque tengo todo, tengo el súper, no voy a decir comerciales, pero tengo un súper muy conocido ahí, tengo otros súper más conocidos, una tiendota grandototota que no voy a decir que es Costco, pero o sea, tengo todo cerca, o sea, no necesito nada más como para trasladarme a otras partes. Y es muy a gusto poder, incluso poderte ir caminando a hacer cosas que a lo mejor en otra parte de la ciudad no podrías. Y es súper interesante este tema de cuidados. Estamos platicando con la arquitecta Roxana Alcalá Ali. Ella es directora de Espacio Público de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana. Y ahorita, por lo del espacio público, en cuanto a espacio público, ¿qué tendríamos que tener? Ahorita dijo los parques. Esos parques, como, ¿qué tienen que tener? O sea, además de estar cerca, como, ¿qué tendrían que tener? Bueno, hablando de espacio público, y de hecho en este sistema público de cuidados que anunciaron en la Ciudad de México, uno de los ejes principales es la accesibilidad universal, que de esa manera puede también tener más libertad tal vez una persona dependiente. Sí. Por ejemplo, aquí nuestras banquetas que están en pésimas condiciones, pues quien va en silla de ruedas tal vez pues necesita ayuda, y si es que hay una banqueta por la que pueda transitar. En cambio, pues si se tienen los espacios adecuados que sean accesibles para todos, pues también eso le resta carga al cuidador. Claro. Fíjate que, ¿cómo se llamaba este arquitecto que se dedicaba a ver toda la accesibilidad universal? Se me escapa. Sí, el arquitecto Vilches. Una vez lo trajimos aquí de invitado. Y aquí en el Distrito Tech, bueno, estamos en otro planeta. Yo les digo que estamos como en el extranjero, porque entras a Distrito Tech y todo está muy bien hecho, muy bien diseñado. Las banquetas están súper amplias. Tienes además una infraestructura verde que te permite ir caminando por la banqueta y no importa que estés a 40 grados, puedes ir caminando con tranquilidad. Pero esa vez que vino el arquitecto Vilches, en paz descanse, me acuerdo que hasta le grabamos unas tomas aquí afuera, porque estaba emocionado de la accesibilidad, la forma en cómo accedió, súper fácil aquí pues a la cabina, que se estacionó y se vino a la cabina tranquilamente, sin ningún sobresalto. Y eso es súper, súper importante, la accesibilidad universal. Incluso creo que hasta en las bancas y todo eso existen parámetros. Mobiliario, sí, ¿verdad? Sí, mobiliario. Para que sea accesible para todos. Yo me acuerdo que por ahí se criticó en algún momento algunas como espacios que se le llaman para que apoyes la cadera cuando estás los descansos isquiáticos. Esos que son, haga de cuenta que son como unas barritas en las que tú te puedes descansar. No es una banca como tal, pero déjeme decirle que cuando traes bastón o cuando traes andadera, el poder recargar tu cadera en eso, a lo mejor si tú estás normal no lo vas a sentir como algo extra maravilloso, pero cuando tienes una condición limitada de movilidad, créamelo, esos descansos isquiáticos, son maravillosos. A mí me tocó andar en una época con bastón, bueno, en varias épocas. Entonces andábamos en el centro de Monterrey, justo haciendo unas tomas, me encuentro uno de esos y fue maravilloso poder recargar mi cadera. Ya los había visto yo creo que fue en Londres una vez, que así andábamos y también yo me quedé, dije, ay, estas banquitas qué curiosas. Pues no eran banquitas, ¿verdad? Eran esos descansadores. Sí. Pero sí sirven. O sea, yo me quedé impactada. Son de las pequeñas como cosas de accesibilidad o de que te dan como ese soporte que a veces pudiera parecer no tan importante, la verdad, pero es muy importante todo este tipo de infraestructura. Algo bien interesante sobre el Día Mundial del Urbanismo. Usted es urbanista, ¿verdad? Sí. Urbanista. Bueno, ya hemos hablado mucho de urbanismo, pero dígale a la gente qué es el urbanismo. Pues es el diseño de las ciudades que sean adecuadas para todos. O sea, es como una, no sé si quepa
la expresión, es como armar, es pensar cómo se debe armar una ciudad. Así es. Y que funcione todas estas cosas que estamos platicando, dónde va a vivir la gente, dónde va a trabajar, dónde va a realizar sus actividades. Todo esto debe estar planeado para que no tengamos los problemas que tenemos actualmente, pues, especialmente de movilidad en esta ciudad. Es que a veces pensamos, y cuando se dice, a mí me hace reflexionar mucho cuando dicen, no, es que Monterrey no tiene una planeación urbana. Pero si vemos que la planeación urbana, bueno, al menos aquí en la ciudad en Nuevo León, en 1994, si no me equivoco, se aprobó la primera ley a este respecto. Pues estamos hablando que tenemos del 94 para acá, con leyes y reglamentos claros, que antes pues sí había, pero no eran tan como como ahorita, ¿no? Que son un poco como más normativas, exacto. Vinculante. Exactamente, porque yo me acuerdo, o sea, yo en mi vida había escuchado y por eso nació también el tema de hacer programas de radio para acercar estos temas a usted, que usted pueda saber por qué a veces, es que a veces no comprendemos, a ver, ¿y por qué están haciendo esto y no esto? Porque todo el mundo pensamos a veces nada más en función como de nuestro círculo pequeño. Y planeación urbana, yo me imagino que es como ver en función de lo que necesita la sociedad en su conjunto. Sí, como un sistema. Como un sistema. Que es lo que está pasando ahora con el programa de Corredores Verdes, con el proyecto, que luego los conductores se molestan porque les están reduciendo el carril, pero no están viendo que también la otra persona necesita caminar, otra persona necesita ir en bicicleta y pues que no somos solo nosotros, que somos una sociedad y que todos tenemos derecho a la ciudad. Y tenemos derecho a movernos de diferentes formas. Yo le platicaba a usted aquí el hecho de que cuando se hizo uno de los pasos pompeyanos, que son estos como elevadorcitos, digo, esos pasos elevados, así que es como sí, es un cruce peatonal, pero que está al nivel de la banqueta para que la persona no tenga que bajar al arroyo vehicular. Entonces, pues pareciera como un bordo. Un bordotote. Aquí. Ajá. Y no es un bordo, es un paso y de hecho es muy cómodo, sobre todo para las personas que traen bastones, carriolas. Se nos olvidan las carriolas, porque es todo un tema, traer bebés o traer niños de carriola infantes, trasladándose por la ciudad, que ellos también tienen derecho a la ciudad. Y yo les decía del cruce de Félix U. Gómez y Washington, que al principio la gente no sabía usar el paso pompeyano. La gente se bajaba al arroyo acostumbrados, pero ahorita, ya después de unos meses, ya hemos ido manejando esa cultura de que, sobre todo los automovilistas, nosotros los automovilistas, tú ves un paso pompeyano, no te quedas arriba, tienes que quedarte antes, esperar que el peatón pase y luego ya después te pasas tú. Y ahorita eso ya está pasando en algunos cruces, incluso también uno que hay por Washington, enfrente de la Alameda, ahí por el Centro Civitas, también la gente ya está agarrando, como decimos, la onda, y ya te paras el automovilista, pasa el peatón, y es muy cómodo, te evitas andarte cayendo, y que si la carriola, y que si la abuelita, y que si... Y también el peatón que pasa corriendo porque es la cultura. Sí, de que no te van a dar chance. Sí, cuando realmente él es quien tiene la prioridad, no el vehículo privado. Es como el tema de las direccionales. Pero eso es otro tema, luego lo vamos a tratar aquí, el tema de las direccionales, porque yo sí traigo todo un tema, es súper importante todos estos temas de cultura y por eso creamos este programa de radio, para que todos empecemos a tratar estos temas, que sean temas de charla de café, pero no para decir, no están haciendo esto, es para que reflexionemos y hagamos una introspección de que cómo estamos viviendo la ciudad.